Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta gorrita navideña inspirada en el pesebre. Tiene los personajes principales como la Virgencita con el Niño Jesús, también a San José, el burrito, el buey, el pastor con su oveja, los tres reyes magos, la estrella. Bueno, todo se los voy a compartir en este paso a paso. Entonces espero que me acompañen hasta el final. Mil gracias a nuestros miembros del canal por su apoyo, a las personas que se encuentran en el chat, a todos los que nos regalan su me gusta, a los que se han suscrito. Gracias por su apoyo, por su compañía. Empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son la mayoría de materiales que necesito. Aquí por ejemplo ya tengo adelantadas las piezas que igual recuerden que en nuestra página les dejo los moldes, ¿sí? Y detallados para que ustedes puedan sacarlos igual al mío. Pero como pueden notar, todo es fieltro, de esos retacitos que a veces me preguntan que qué hacen con los retazos. Pueden hacer proyectos así miniatura como este, en muchos colores. Tengo verde oscuro, tengo el verde limón, tengo azules, tengo marrones, rosados. Hay de muchos colores aquí combinados. Entonces ya luego, a medida que vamos trabajando, irán viendo los tonos. Y también recuerden que en los moldes también yo les dejo notas, ¿no? Para que ustedes también se den una guía. Bueno, lo principal, fuera del fieltro que voy a necesitar de muchos colores o pedacitos, voy a utilizar una gorra. La gorra ustedes la pueden conseguir para adultos o para niños. Igual los moldes sirven para los dos, para las gorras grandes y para las gorras pequeñas. Y los correspondientes a los colores, pues que más se asemejen o que de pronto hagan contraste y se vean bonitos. Algodón de relleno, una pieza de trencilla, tijeras. Les recomiendo que tengan una buena tijera con un buen filo, porque como son piezas tan pequeñas, para que nos queden bien cortadas, una tijera pequeña con buen filo, silicona caliente, alfileres, aguja. Y recuerden que igual siempre en la descripción, aquí en la parte baja, debajo del título, ahí está la descripción. Allí les dejo la lista completa de materiales y el enlace donde van a encontrar los moldes. ¿Listo? Y con esto comenzamos. Bueno, aquí algunas recomendaciones que les voy a hacer en cuanto a las piezas. Como pueden ver, son muy pequeñitas todo lo que son los personajes. Entonces deben ir cortando piezas por piezas de cada uno para irlos agrupando y evitar así que se les combinen igual en el momento de trabajar. Las piezas más grandes, por ejemplo, esta es la de la portada del establo. Este es el fondo, que es la única pieza que tiene, por decir así, borde alrededor. La base no, pero alrededor toda tiene borde. Miren que esta se corta a ras de molde. Y lo que es como la decoración, como si fuera el heno que tienen como al final del establo, ese también es una pieza. Estas son dos piezas y de estas son una pieza. Las voy a dejar aquí a un lado porque son las últimas que voy a trabajar. Le voy a hacer un fondo en la parte del cielo, así en azul, para que se vea como noche. La gorra, por ejemplo, también es opcional si la quieren color camel como la tengo yo, o la ponen azul turquí, ¿sí? Para que sea de noche toda. Va en decisión de cada uno. Yo solamente le voy a poner esta pieza y es una. Y lo que les digo, todos los cuerpitos son dos piezas. Tanto la de la Virgencita, San José, el pastor y los tres reyes magos son dobles los cuerpecitos. Ya los mantos, las barbas, las cabezas, las piezas que son más pequeñitas es una pieza. Igual los animalitos, aquí tengo el burro y el buey. Este es el burrito y este es el buey. También los cuerpos y las cabezas de ellos iban dobles. Igual yo eso se los especifico en los moldes, listo, para que no se me preocupen. La estrellita también es doble, la voy a dejar a un lado. Y la puntada que voy a trabajar en todos cuando voy a coser, porque algunos los voy a pegar en cuanto a sus piezas porque son muy pequeñitas. Pero por ejemplo aquí voy a empezar a trabajar con la Virgencita. Aquí pongo a San José a un lado, a los tres reyes. Y a medida que vayan trabajando cada uno, vuelvan y agrupen las piezas. ¿Listo? Yo por ejemplo ahorita lo que voy a coser es el cuerpecito de la Virgencita. Entonces tengo las otras piezas cerca, no las voy a dejar perder, aquí a un lado las tengo, mientras coso el cuerpo. La puntada que voy a hacer, como les digo, puntada festón. Lo voy a rellenar un poquito para que tenga como más volumen, para que se vea 3D, por decirlo así.
y puedo empezar a coser por cualquier lugar. Voy a introducir hilo, el nudo entre las telas y la puntada que sea pequeña. ¿Listo? Como son tan pequeñitos, aproximadamente las puntadas van a ser de 2 milímetros. Entonces voy a empezar a coser por todo el contorno. Digamos, aquí empiezo a coser por todo el contorno. Antes de sellar, relleno un poquito y sello. Eso lo voy a hacer con todos los cuerpos. Y recuerden tener todas las otras piezas pequeñas. O sea, yo ahora coso la virgencita y vuelvo y pongo todas las piezas de ella cerca, para que no se me vayan a combinar con las de otros personajes. ¿Listo? Entonces aquí anudé y empiezo a coser. Miren que no sea muy grande la puntada. Aquí hago la argollita de la puntada festón y así lo hago por todo el contorno. Bueno, aquí como pueden ver, entonces hice la costura por todo el contorno. Utilicé un rosa pálido y un poquito de algodón de relleno le voy a poner en el cuerpo para que no quede tan plano. Listo, pero poquito, no es mucho lo que voy a poner, sino un poquito. Sello la pieza con la misma costura. Miren que ahí conservo aún el hilo y la aguja, porque la idea es seguir con la puntada y que nos quede bonito la decoración. Listo, queda artesanal, la puntada es muy artesanal y hace que se vea bonito. Esto mismo voy a hacer con los otros cuerpos, o sea, el de San José, el pastor y los 3 Reyes Magos. Ah, y por supuesto también el burrito y el buey. Bueno, ya terminé cada uno de los cuerpos, como pueden ver, y las piezas de cada uno también lo tengo a un lado para que no se me vayan a confundir o se me vayan a embolatar. Listo, entonces aquí tengo los mantos, los Reyes Magos, los 3 Reyes Magos, la Virgencita y San José tienen manto, el pastorcito no. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer, ustedes saben que a veces me ayudo con alfileres o también con un poquito de silicona para que la pieza no se mueva. Entonces les recomiendo en esta oportunidad ponerle un poquito de silicona a la pieza y luego coserla. Para las personas que a veces me preguntan, Lili, ¿lo puedo hacer a máquina? Claro, si saben manejar la máquina, háganlo a máquina. O que si me dicen, Lili, lo que pasa es que yo no coso, no me gusta, no se me da y quiero hacerlo solo pegando con silicona, también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces aquí lo que hice fue solamente ponerle un poquito de silicona y con la misma puntada con la que hice todos los cuerpos voy a coser los mantos. Bueno, ya le puse los mantos a todos y hay algunas diferencias. Los de San José y la Virgencita son más cortos y los de los Reyes se los puse más largos. Les puse más color también para que se vieran como un poquito más vivos, pero ustedes deciden de qué color quieren poner los mantos, si los quieren más grises, más marrones, más beige, que era como se utilizaba según
lo que se puede investigar un poquito en la época, pero yo quise ponerlos más coloridos. Bueno, aquí por ejemplo tengo la Virgencita y este es el cuerpo que corresponde al niño Jesús. El niño Jesús va a ir incorporado, por decirlo así, en el cuerpo de la Virgencita, como si ella lo tuviera cargado. ¿Listo? Aquí. Entonces lo voy a pegar con un poquito de silicona y le hago las puntadas a todo el contorno. Bueno, así cosí también el cuerpo. Ahora voy a poner la pieza que corresponde a la carita. Por ejemplo, en el caso de la carita de la Virgencita, lo que voy a hacer es coserla, ¿sí? Porque ella tiene menos trabajo, su rostro, por decirlo así, tiene menos trabajo que la de los Reyes Magos y la de San José y la del pastor. Entonces en el caso de ella sí lo voy a coser, pero en el caso de los otros 5 personajes solo lo voy a pegar con silicona porque ellos tienen barba. ¿Listo? Entonces aquí por ejemplo ya lo que estoy empezando ya es a poner esos pequeños accesorios que resaltan las expresiones o que identifican qué tipo de personaje es. Entonces aquí está la Virgencita. Le voy a poner un poquito, solo un poquito de silicona para que se quede quieta la pieza, pero muy poquita para que no se me vaya a manchar, por decirlo, a quedar mucha silicona. Entonces aquí está la pieza. La del niño Jesús también, aquí la tengo pequeñita, esa la voy a pegar porque esa es para coserla, ya la puntada se vería muy grande, entonces ahora le aplico silicona y lo pego, y luego de coserla entonces le pondría el pelito. Listo, y así ya quedaría, se puede decir que la pieza de la Virgencita. Bueno, continúo poniendo las piezas. Aquí ya va quedando también San José, la Virgencita. Aquí el pastor, le voy a ubicar su oveja. Si quieren lo cosen de la misma forma como hice al niño Jesús. Y se le van poniendo sus piezas, ¿no? Por ejemplo, aquí está el rostro, se lo pego. Yo lo que hago es que con el alfiler muy superficialmente lo pongo en la tela. Esto me ayuda a sostener y también evito quemarme. Pongo la silicona y la riego un poco con la punta, así con el extremo, y los voy pegando. Este tiene, por ejemplo, el pastorcito, el rostro, para que vayan viendo también los colores. Aquí está en color rosa pálido, la barba en gris y a la oveja en blanco y su rostro en un color
como no es un crema, es un marrón, un café, pero claro, listo, como un camel. Entonces voy pegando poco a poco cada una de las piezas para irle dando forma. Bueno, ahora continúo con los reyes. Los reyes tienen exactamente casi las mismas piezas. Tienen la carita, la barba, que en algunos casos les cambié el color, pues para que no quede el mismo rey mago. Esta la tiene en un marrón claro, marrón oscuro, y el otro, para que no se me combine, en blanco. Listo, pero todos tienen carita. Algunos tienen como una especie de turbante o gorro, y hay unas formas que uno es, por ejemplo, uno es cuadrado, el otro es como si fuera un baúl, y el otro tiene una forma así como de 5 lados, más o menos, que es como si simulan cofres. Listo, es como si fueran cofres. Entonces, donde ellos traían el oro, la mirra y el incienso. Entonces voy pegando cada una de las piezas. Lo mismo para los 3 reyes magos: la carita, luego la barba, luego la cinta o el gorro que tengan para el pelo, y la decoración en las manitos sería, que no les hice manos porque pues esto tiene muchas piezas, pero sí les hice el baulito, y el baúl lo pondría aquí en el centro del vestido, como si estuvieran sacando solamente el regalito. Listo, solamente se les ve el regalo. Y así vamos armando todas las piezas de los Reyes Magos. Bueno, así van quedando los personajes. Ahora solo me queda hacerle las expresiones de los ojitos, entonces para que se vayan dando una idea. Listo, ahí ya quedaron bien. Ahora voy a trabajar los 2 animalitos, el que corresponde a el burro y al buey. Lo que corresponde a la cabeza y al cuerpo lo voy a coser como lo hice con los cuerpos de los reyes, la Virgencita, San José y el pastor. Listo, y lo relleno solamente un poquito, y ya luego hago lo mismo que hice con los otros, de pegarle por ejemplo las orejas, porque apenas son una pieza, la cola y el flequillo. Listo, y esta es la trompita también, como para que le dé un poco de color. Todas esas son solamente una pieza, y las únicas que son dobles son los cuerpos y la cabeza.
Bueno, aquí ya tengo las piezas, miren que la cosí por todo el contorno, le puse un poquito de relleno, ¿sí? Para que se viera más, de pronto no tan plano, sino que se viera como un efecto. Si quieren en algún momento y me dicen, no, es que no los quiero rellenar, los quiero planitos, los pueden hacer planitos, ya va por gusto de cada persona. Y entonces voy a empezar a armarlos. Por ejemplo, este que es el burrito, lo voy a pegar aquí en la cabeza y le voy a poner las piezas, ¿no? Por ejemplo, esta es la trompa, aquí la tengo, y también se va a pegar aquí, las orejitas, la cola, entonces todo poco a poco. Recuerden que en los moldes yo les dejo las indicaciones, ¿no? O sea, ustedes van viendo que yo no los dejo que se pierdan, por decir así, yo les indico la cantidad de piezas y con el video pues ya ustedes se guían y no hay pierde. Entonces aquí está el cuerpo y le voy a pegar la cabecita. ¿Listo? Este es el del burrito y este es el del buey. Bueno, como pueden ver, así queda entonces el burrito y el buey. Se va pegando con silicona, siempre con mucho cuidado de no irse a lastimar o irse a quemar. Luego le hago las expresiones. Estoy trabajando es todo lo que es costura porque me gusta ya al final poner los detalles y armar. Aquí tengo la estrella, entonces voy a coserla igual por todo el contorno, la misma puntada que he trabajado con todos. Si quieren pueden colocar una estrella que ustedes compren ya lista, ¿no? En madera, acrílica, en porcelana fría, como deseen. Yo la tengo así ya lista en la tela y lo voy a coser con un hilo dorado. Entonces aquí empiezo, relleno también un poquito. Y otra pieza que también voy a coser es la casa. Por aquí las tengo entre las piezas, es esta. La que tiene que ver con el establo y como por darle un efecto, entonces por todo este contorno, todo lo voy a coser. Lo que no estoy segura es si lo voy a rellenar, porque ya con los personajes rellenos creo que se da un buen efecto, o de pronto rellenarlo solamente un poquito. Listo, es lo único que falta por coser y ya empezaríamos luego es a dar detalles y a armar. Bueno, ya cosí todo el contorno de lo que corresponde como al establo, sí, como a la entrada del establo. Le hice unas pequeñas aquí líneas de costura en puntada cadeneta para que diera como las vetas de la madera. Listo, esto es opcional, si quieren lo hacen, si no, no. Igual la costura que queda por todo el contorno queda muy decorativo, entonces creo que está bien. No lo rellené, solamente lo único que hice fue coserlo. Ahora lo que voy a hacer son solamente los ojitos, por ejemplo, de cada uno de los personajes, los ojitos, si se le puede hacer
alguna otra expresión la hacemos, pero igual como las piezas son tan pequeñas, entonces yo opto por hacer inicialmente solo los ojitos. Estoy utilizando un micropunta de estos que son fijos, o sea, no, aquí no estoy utilizando el termoborrable, sino solamente el micropunta. Estos los utilizan mucho, se utilizan mucho cuando se hacen muñequitos. Entonces aquí, por ejemplo, a la virgencita, ahora también le voy a hacer al bebé, y lo mismo a los otros. ¿Listo? Ahora miro si le hago también la expresión de la sonrisa a la virgencita, pero ese sí lo voy a hacer con el termoborrable para de pronto no equivocarme. Bueno, ya le puse los ojitos a todos y las cejas a todos los personajes. Ahora se los muestro de pronto un poquito más detallado. Aquí está también el burrito y el buey, ¿sí? Con los ojitos ahí para que puedan mirarlos. San José, la Virgencita y el Niño Jesús. Ya todos los personajes están listos. Entonces ahora sí vamos a empezar a decorar la gorra. Entonces aquí tengo la gorrita y lo que voy a hacer es, entre las piezas que les voy a compartir está el cielo. Esto está como el cielo o pues toda la parte del anochecer o la noche de ese día, entonces del nacimiento del Niño Jesús. Entonces lo van a pegar con silicona, y la persona que lo quiera coser también lo puede coser. Lo vamos a pegar muy bien con silicona, y luego si de pronto hay algún sobrante porque la gorra sea un poco más pequeña o algo así, lo cortamos. ¿Listo? Se cortan los sobrantes. Luego de que hagamos esto, vamos a ubicar el fondo del establo, que recuerden que les dije que se corta 1 centímetro más o medio centímetro más que el molde, pero solamente en los laterales y en la parte superior, en la base no. Listo, ahí se las muestro. Y después de pegar ese, entonces pegamos este. Luego de que ya esté pegado, entonces la parte del fondo, que puede ser como el heno o sí, como la parte del césped seco que hay dentro del establo para que se alimenten los animales, entonces allí también lo voy a pegar. Y por último, cuando ya todo esto esté pegado, ubico la entrada del establo. ¿Listo? Ese va a ser el orden para que vean más o menos cómo es, y voy a empezar a pegar todo con silicona. Bueno, así va quedando. Entonces les voy mostrando la idea para que ustedes vean. Si quieren poner más silicona, yo lo puse así para que no quede tan pegado el techo. En cuanto a la altura, ¿no? O sea, que quede como un poquito, que nos da como un volumen, y este sería como una perspectiva del firmamento, del horizonte, del anochecer. Entonces así va quedando lo que es la entrada. Y para darle como esa luz, voy a utilizar esta trencilla. Voy a decorar el anochecer así, solamente el contorno. ¿Listo? Porque en la parte superior va la estrella. Entonces aquí voy a decorar también con silicona, voy a pegarla.
Bueno, y ahora viene la parte que más me gusta, que ya es la de poner los personajes. Entonces pongo a la Virgencita con el Niño Jesús y San José, luego ubico a la burra y el buey. Listo, todos con silicona, hay que sujetar muy bien para que se mantengan los personajes. Y a un lado voy a colocar a los Reyes Magos y al otro lado al pastor con su ovejita. Entonces vamos a proceder a ir pegando. Quitamos los hilos de silicona que se puedan ir quedando en el camino. Entonces voy pegando a la Virgencita. Quien quiera coserlo lo cose, pero yo lo voy a hacer con esa silicona que está hirviendo, y lo más seguro es que de ahí no se va a soltar. Bueno, y así, miren, aquí van quedando los personajes uno a uno. Listo, los reyes los puse aquí juntos. Normalmente siempre los ponen a los tres juntitos. Si quieren pueden poner uno al otro lado. Y el pastor más corrido también, ya va por decisión. A mí me pareció tenerlos juntos como siempre los ponen, pero ustedes pueden ubicarlos como más les guste. En cuanto a la estrella, pueden colocarlo acá en la parte superior o aquí sobre el establo. Ya también lo dejo a decisión de cada uno. Voy a poner mis gotitas de silicona aquí en el extremo para pegarlo. Siempre hay que ser generoso, aunque evitar que de pronto se vaya a salir y se note en estos personajes, por ejemplo. Pero aquí lo voy a ubicar así. Creo que allí se ve, sí. Entonces allí lo ubiqué sobre el establo, ¿listo? Pero quien quiera ponerlo acá también está bien. Entonces este es el trabajo que les tengo para el día de hoy. Recuerden que al final les dejo la foto para que ustedes puedan detallarla más. Por ejemplo, en la parte de atrás es normal, es la gorra. Estas pueden ponerla de varios tamaños. Las piezas son ideales para gorras grandes o más pequeñas. Y si quieren los personajes pues más grandes, lo que hacen es imprimir los moldes que les dejo y lo amplían, listo, y pueden hacer de pronto para otro tipo de decoraciones los personajes. Es un trabajo detallado, no es difícil, pero sí tiene su trabajo, listo. No les voy a decir que todos los personajes se les van a armar por obra y milagro, no, hay que trabajarlo. Para las personas que quieran solo pegar, solo pegan, o como yo, que es cada pieza la cosí, pues entonces así van viendo cómo quedó este trabajo. Espero que les guste mucho, como a mí me gustó realizarlo, que lo pongan en práctica, que las personas que vendan mucho. Sí, siempre yo estoy pensando en aquellas personas que de pronto a veces quieren o necesitan unos ingresos extras, y este puede ser una ayuda para ustedes. Recuerda que para apoyar mi trabajo te pido que por favor nos regales esos likes, esos me gustan allí en la parte baja, que son totalmente gratis, que te suscribas si aún no lo has hecho, porque aproximadamente el 70% de las personas que nos ven no se han suscrito. Entonces te pido que te suscribas, que también es gratis. Comparte y comenta, así nosotros también sabemos si a ustedes les interesa este tipo de proyectos o no. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.